de una vez para que podamos recordar de qué estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de historia clínica, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a esa parte en donde nos dice personalidad básica y cómo saco eso, sí, vamos a tener la clase que va a hacer referencia a todo el semestre anterior. Vamos a ver cómo lo hacemos en una clasecita. Pero para que no entren en angustias ni en penas, ¿verdad? Entonces, hablamos la clase anterior de la historia clínica, ¿verdad? ¿Qué lleva la historia clínica? Entendimos que la historia clínica es ese resultado final, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar. Historia clínica. Es ese documento formal, amplio, extenso y detallado en donde vamos a colocar ordenadamente toda la información que yo saqué de mi entrevista y de mi proceso terapéutico en general. La historia clínica no se vuelve nunca como un producto terminado, sino que de hecho cuando más sesiones vamos teniendo con un paciente, más puedo ir yo nutriendo y actualizando la historia clínica. Les ponía el ejemplo, ¿verdad? De que el paciente puede mudarse y ahora puede que vive en otro lado, ¿verdad? Entonces yo en datos generales voy a tener que cambiar la ubicación y en historia personal yo voy a agregar eso, ¿verdad? Yo voy a colocar que él anteriormente vivió 15, 30 años, qué sé yo, en zona 2 de Ciudad Guatemala y ahora vive en la antigua Guatemala, ¿verdad? O sea, esa actualización yo la voy a ir haciendo conforme vaya pasando el tema. Recuérdense que cuando yo les hablo de historia clínica, les estoy hablando del tema de historia clínica, que es algo que vamos a hacer en la vida real, cuando estemos trabajando con un paciente. Entonces, no quiero que se vayan a poner a pensar que todos los elementos que yo les voy explicando en estas clases son los que ustedes tienen que incluir en su tarea, porque recuérdense que su tarea viene basada únicamente en 2 sesiones que ya tuvieron con su paciente, ¿sí? Nada más 2 sesioncitas. No voy a tener toda la información que yo puedo colocar en una historia clínica y era en donde yo les explicaba esta opción que se llama historia clínica breve, ¿sí? La historia clínica breve es una opción que nosotros tenemos cuando necesitamos hacer una historia clínica con un paciente que llegó únicamente 2 sesiones y ya no acudió más, porque les va a pasar en la práctica, les va a pasar en la vida real. Cuando yo estoy trabajando ya solito y la clínica es individual y pues yo no voy a tener que entregarle la historia clínica a nadie, ¿verdad? Por supuesto, entonces tal vez no voy a tener que tener la necesidad de hacer una historia clínica si mi paciente simplemente desapareció. Pero si yo trabajo para una entidad del Estado, si yo trabajo para algún hospital, si yo trabajo para N organizaciones en donde yo pudiera estar haciendo mi trabajo clínico, o su inmediata experiencia con pacientes que va a venir ya muy próxima, que será la práctica que ustedes ya hacen en 3er año, ustedes van a tener sí o sí que dar cuentas, ¿verdad? Que entregar una historia clínica. Y entonces uno entra en el pánico máximo y dice, Dios de mi vida, yo sí a la persona apenas, y además que recuérdense que ustedes no tienen tanta experiencia como para haber sacado una cantidad de información bárbara en una sesión o 2. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo yo voy a llenar todo esto si yo apenas conozco a la persona? O sea, tengo muy poca información. Entonces no voy a poder llenar absolutamente todo. De hecho, la línea base inicial no la vamos a poder ver en un despliegue muy amplio, sino que se va a ver nada más el inicio. Voy con línea base, tranquis. Voy explicando, eso lo vamos a explicar hoy. Pero van a haber muchas cosas que a mí me quedaron en el aire y que todavía me faltaban descubrir. No se diga esta sección del diagnóstico. ¿Cómo yo voy a diagnosticar si apenas vi a la persona 2 veces? ¿Qué pruebas aplicadas? Yo no apliqué ninguna prueba sin apenas si vi a la persona, ¿sí? Entonces van a haber muchísimas cosas. El análisis de caso voy a hacerlo muy escueto. Yo no puedo hacer un análisis completo porque no tengo suficiente información. Así que, para que ustedes lo sepan, existe la historia clínica breve que se realiza de esta forma. Entonces, vean en comparación una con la otra, ¿verdad? Mucho menos. Aquí sí ustedes podrán decir, ah, bueno, si yo veo este listado de cosas, ¿verdad? Datos generales, motivo de consulta, queja principal, historia del problema, de eso hablamos, pues obviamente en la primera sesión hablamos de historia del problema, que me contara desde cuándo, cómo, por qué, dónde, con quién, el problema cómo es, ¿verdad?
Tengo el examen mental, porque ya sabemos que examen mental, tengo mis 2 exámenes mentales, ¿verdad? Hice mi examen mental de la primera sesión, hice mi examen mental de la segunda sesión, y tengo mi esquemita, en donde vamos chequeando, ¿lo recuerda? Del examen mental. Y tengo entonces esas 2 cosas, que yo ya voy a poder acá, ahora les voy a explicar cómo aparece en una historia clínica, yo ya lo escribo como párrafo. Todo lo que ustedes están viendo en el esquema, cuando ya estemos haciendo la historia clínica, vamos a escribir un parrafito en cada una de estas, ¿verdad? Luego, análisis de signos y síntomas, que yo también les voy a explicar a hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que tener toda su información bien ordenada para cuando yo pueda llegar a explicar despacio signos y síntomas, ¿verdad? Ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? Y entonces ustedes dirán, ah, bueno, entonces ¿para qué vamos a ver personalidad si no lo incluye? No lo incluye la breve. O sea, ustedes con la información que tiene podrían armar esto. Las hojas de evolución transcritas, ¿qué quiere decir? Que donde tengo mis 2 hojitas de evolución, yo voy a hacer ese como resumen. Por ahí preguntaban, o sea, que lo que va, pero ¿cómo así? ¿Mis hojas de evolución, o sea, yo las meto? No, en la historia clínica lo que aparece en donde está como el subtítulo, hojas de evolución, es también una serie de parrafitos en donde yo voy redactando. En la primera sesión el paciente se presentó con chaqui, 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 cha. Se veía sumamente ansioso, sin embargo, cuando llega la segunda sesión vemos que llega, bum, 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 ¿verdad? Mucho más arreglado, mucho más, ¿verdad? Voy a marcar ahí también un poco de elementos de examen mental, ¿verdad? Hola, Evelyn. Y luego ya nos vamos, ¿verdad? Al cierre de caso, en donde yo ya les voy a explicar cómo hacerlo cuando el paciente llegó a poquitico. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes logren comprender? Que existen 2 maneras básicas de poder armar una historia clínica. La historia clínica breve, que es cuando tengo pacientes que desaparecen 1 o 2 sesiones. A veces una sesión, la persona solo llega, me da un montón de datos, un montón de su información, pero ustedes ya vivieron qué es una primera entrevista y cuánta información les faltó. Entonces imagínense, si llegó una vez la persona, yo no voy a tener elementos para poder armar una historia clínica, no una completa. Entonces me va a tocar armar una historia clínica breve. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, con los datos generales, ¿verdad? De la breve, habrán algunas cosas que incluso se me pudieron ir. Y ese sí va a ser error de principiante. Porque en la primera entrevista yo sí tendría que tener estas cosas totalmente completas, ¿verdad? O sea, aquí en una primera entrevista yo tengo que asegurarme que de estas 5 cosas no me falten. Yo tengo que darme cuenta, ¿sí? Tal vez la queja principal, ¿verdad? La vamos a tener mejor desarrollada si yo tengo más sesiones, ¿verdad? Pero si en el momento de esa primera sesión la persona se sigue quejando de su motivo de consulta, ahí vamos a tener esos casos en donde el motivo de consulta sí es igual a la queja principal, ¿vale? Pero en su caso, ¿verdad? En donde vamos a hacer toda la práctica para poder entender y podernos como meter a una historia clínica, yo les decía la vez pasada que vamos a hacer una especie como de Frankenstein, ¿sí? O sea, vamos a tratar de meter muchos elementos de una historia clínica completa, ¿verdad? Pero vamos a dejar varios afuera que simplemente no vamos a poder realizar, los que les mencionaba, ¿verdad? Desde el análisis de caso. Esto no lo vamos a tocar, ¿no? Porque no tenemos los elementos. Además que todavía, cuando hablábamos del diagnóstico, no estamos con los recursos y las facultades necesarias para poder hacer un análisis de caso correcto que me lleve a un buen diagnóstico. Entonces no nos vamos a meter a esto, no tenemos información. 2 sesiones no me dan nada para yo de realmente hacer un diagnóstico. ¿Para qué sí me da información? Para esta parte de acá, que eso sí va a llevar su historia. Impresión clínica. Cuando hablamos de impresión clínica, hablamos de, según lo que yo ya conozco, lo que yo he visto, lo que me dijo la persona y el análisis que yo hice, yo considero que esta persona puede estar teniendo tal cosa. Yo voy a tener que leer mucho. Para llegar a esta fase todavía nos faltan clases en donde yo les voy a explicar diagnóstico y todo, ¿verdad? Por eso les decía, si ustedes inician a trabajar su historia clínica, vamos a iniciar con todo lo inicial, ¿verdad? Con todas las primeras como apartados, porque de eso sí tengo información, entonces yo lo voy llenando, yo lo voy organizando, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en la historia clínica breve, voy a volver a bajar para que lo vuelvan a ver, en la historia clínica breve no me aparece en el desglose de las historias, ¿verdad? Porque como les digo, en 2 sesiones a duras penas nos dio tiempo de hablar del problema, del motivo, de conocer a la persona y tener datos generales, ¿verdad? O sea, a duras penas hablar de sus signos y sus síntomas, o sea, no me dio para más.
en pocas sesiones. Pero el reto de ustedes realmente era tratar de extraer la mayor cantidad. Entonces, como ejercicio didáctico, nosotros sí le vamos a incluir a nuestra historia el resto de las historias, ¿verdad? Como que estuviéramos haciendo una historia clínica completa, a pesar de que solo tuvimos 2 veces al paciente. Porque recuérdense que esto es un ejercicio didáctico. Entonces, yo sí quiero que ustedes exploren y se esfuercen por tratar de armar las historias de cada una de las áreas hasta donde tengan la información. Va a haber muchos elementos que no tengo, ¿verdad? Porque no nos dio tiempo. Entonces, tranquilos, tranquilos. Si de repente en uso del tiempo libre, yo en esa historia, Dios mío, yo no pregunté nada. Si tiene hobbies, si qué le gusta, qué hace cuando no está trabajando, no sé, ¿verdad? Entonces vamos a colocar en esta, por ejemplo, no se tiene información, ¿verdad? O de repente lo único que medio me contó dentro del discurso libre es que le encanta el ajedrez y que cada vez que puede juega ajedrez y que una vez estuvo en un torneo de ajedrez, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo colocar al paciente, disfruta mucho del juego del ajedrez, ¿no? Incluso estuvo en torneos de ajedrez, qué sé yo, hace 5 años, ¿verdad? Lo único que tengo, lo único, bueno, eso coloco, ¿verdad? No tengo nada, absolutamente nada. Traten, por eso es que tenemos que hacer bien nuestras historias, nuestras hojas de evolución, para poder organizar toda la información que me dio. Les dieron un montón. Recuérdense que en el discurso libre, la persona habla y dice y menciona un montón de cosas. Si ustedes fueron hábiles y tomaron notas, cuando organicen su hoja de evolución ya pueden desarrollar más la idea de la nota. Ustedes solo pusieron ajedrez. Entonces, en la hoja de evolución yo coloco, ¿verdad? A él le gusta el ajedrez, estuvo en un torneo, ¿verdad? Hace tantos años, o sea, yo coloco esa información para poder ya armar, ya redactado y así bonito en un párrafo, la historia clínica. Además, para la práctica y para que dominen, le vamos a incluir también personalidad básica y personalidad premórbida, que como se fijarán, en la historia clínica breve no nos aparece personalidad básica y personalidad premórbida. Tenemos muy poquito, entonces realmente lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio didáctico, ¿sí? Lo que ustedes van a entregar dentro de un mes, su historia clínica va a incluir personalidad básica y personalidad premórbida, pero para que ustedes se aventuren a poder empezar a tratar de describir con pocos elementos una personalidad. Para eso vamos a tener nuestra clase de personalidad, yo les voy a explicar cómo se hace, ¿sí? Para que ustedes puedan nutrir esa historia clínica, ¿verdad? Potencialidades del sujeto también les voy a explicar. Quiero que tratemos de incluir como que fuera casi una historia completa, ¿vale? Su examen mental, ¿verdad? Que eso sí lo incluye la otra, análisis de signos y síntomas, línea base que explicó hoy, ¿verdad? Y vamos a terminar de explicar cada una de estas cosas. Lo que sí de plano no vamos a incluir es esto, ¿ok? Eso sí de plano que no. Bueno, hasta hojas de evolución sí. Incluso podríamos dejar pronóstico, no estaría mal. Para que yo les voy a explicar. Pero análisis de caso, focalización, jerarquización, bueno, que con DSM-5 ya no se utiliza tan comúnmente, pero a mí me gusta hacerlo para poder tener claridad. Yo les voy a explicar todo, ¿sí? Pero cuando yo les coloque las instrucciones y lo que lleva su historia clínica, lo que quiero es que ustedes entiendan por qué lleva unas cosas sí y unas cosas no. Muchas de las que lleva van a ser con fines de aprendizaje, ¿verdad? Porque ustedes con 2 sesiones lo que podrían realmente hacer va a ser esto. Estas partes quiero que su historia la tenga, ¿sí? O sea, si su historia le falta alguna de estas que son elementales, ahí sí va para abajo el punteo. O lo que hablábamos, ¿verdad? Importantísimo. 2 cosas, y quiero ver si se recuerdan. 2 cosas que si su historia clínica no lleva así, yo les anulo la historia clínica. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Si no estoy mal. Una de ellas es la firma, licenciada. Y el nombre, así en clave. En las algo así. iniciales, solo con iniciales. Bien, así me gusta oír los participativos y vivos, mucha. Qué bueno. Aquí está, vean, mucha. Toda historia clínica va firmada por el psicólogo. Si ustedes me entregan una historia sin firma, yo ni reviso. O sea, yo cuando abro el documento, lo primero que voy a hacer es ir a bajar la firma. Primero veo en datos generales. Cosa número 1, las iniciales. Yo veo un nombre completo de un paciente y yo muerta esa historia clínica. Ni siquiera me meto a revisar. 0, ¿sí? Iniciales. ¿Por qué? Por respeto y privacidad de mi paciente. Sobre todo porque su paciente es un compañero de su clase, ¿sí? En una historia clínica, 0 nombre completo. Iniciales. Esa es la cosa 1 por la que yo veo un nombre completo, ni me meto, 0.
¿Sí? Segunda cosa, yo veo que tiene iniciales, perfecto, me voy hasta abajo, busco la firma. No tiene firma, cierro ese archivo y coloco el 0. ¿Vale? Importantísimo. ¿Por qué me pongo tan intensa? Porque necesito que lo recuerden toda su vida. Iniciales en una historia clínica y firma. Siempre, siempre, para que se acostumbren, ¿ok? A poder recordar eso con la importancia que tiene. Y luego, si tiene esos dos requisitos, yo empiezo a revisar su historia, ¿verdad? Y ya me voy a ir buscando que aparezcan estas cosas de la historia breve. Tienen que, alguna de estas, y si van los puntos drásticamente menos, ¿verdad? Si falta alguna de estas. Y ahora, el resto, ¿verdad? Que van a aparecer aquí, ya lo pueden hacer mucho más relajado porque todo lo que hagamos desde historia personal hasta potencialidades del sujeto va a ser todo lo que ustedes logren con lo poquito que tienen, para hacer la práctica, ¿verdad? Para poder hacer la práctica de cómo sería una historia completa si mi paciente hubiera seguido llegando, ¿verdad? Pero necesito que tengan esta claridad, que si en la vida real yo tengo un paciente que llega a poquitas sesiones, yo no voy a llenar más que esto. Llega a poquitas sesiones, ¿cuántas son poquitas sesiones? 1 o 2. Llegó 3. Señores, si llegó 3, ustedes tienen que haber sido lo suficientemente hábiles y con 3 sesiones yo ya puedo hacer una historia. Así que pilas, ¿verdad? Pilas. El poder reconocer esto ya en su vida real. Por supuesto que les explico de una vez, ¿verdad, chicos? Que cada centro de práctica es diferente y cada centro de práctica les podrá decir, ay, bueno, solo llegó 2, entonces no hacemos, ¿verdad? Eso puede variar, pero lo importante es que ustedes sepan que de 3 sesiones en adelante, si yo no tengo cómo llenar una historia clínica, quiere decir que yo no he hecho nada. Son 3 horas mínimas, ¿verdad? O depende, como les digo, en algunos centros les van a dejar únicamente 45 minutos, yo tengo que ver cómo resuelvo con 45 minutos, ¿verdad? Pero si yo en 3 veces que vi a la persona no tengo claridad de quién es, yo estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Yo sí no estoy haciendo nada con esa persona, entonces es una señal de alerta. Si yo en 3 sesiones no puedo llenar una historia clínica completa, yo les diría sospechen de lo que están haciendo, ¿sí? Y entonces pilas con eso, ¿verdad? Pero con 1 o 2, auténticamente el paciente, ¿verdad? Y yo no estoy logrando aprovechar, ¿verdad? Y yo les digo, ¿por qué me pongo tan digamos, intensa a la hora de decirles que si hay una tercera yo puedo llenar la hoja completa? Porque a una tercera sesión yo ya tuve que haber aprovechado todo el establecimiento del rapport y todo, y si yo no hice rapport, esa persona no hubiera llegado la tercera vez. Ojo. Eso quiere decir que yo estoy haciendo algo bien. Pero tal vez no estoy. ¿Se recuerdan las características de los buenos entrevistadores? Consigue la información, pero además establece rapport. Si yo estoy siendo lo suficientemente bueno, voy a tener la información para llenar esto y además conseguí tener la tercera sesión porque la persona sigue llegando, ¿sí? Aquí voy a anotar, ¿verdad? También para su vida real y su práctica real, que no todas las personas están listas para hacer un proceso. Y de buenas a primera, con lo que empiecen a destapar la primera sesión, ellos se espantan y por eso a veces no regresan, ¿verdad? No todo tiene que ver con la habilidad que ustedes tengan como terapeutas, pero a más hábiles sean, ustedes no pierden pacientes, ¿sí? A más se formen, a más estén ya realmente en el punto y logren tocar lo que pueden tocar en una primera sesión. Les digo, hay pacientes que van a tener que contarles a ustedes cosas tremendas, tremendas, y que ellos van a sentir muchísima vergüenza, porque nunca se lo han dicho a nadie. Y si ustedes logran recibir eso con cuidado y manejar esa vergüenza, porque algún paciente no va a regresar por vergüenza, ¿sí? Y eso ya no es culpa de ustedes como terapeutas, sino que es que él no está logrando manejar la vergüenza que siente al hablar de estos temas, ¿verdad? Entonces, si yo logro acogerlo, si yo logro que él de verdad, y eso ya tiene que ver con habilidades de un terapeuta mucho más experimentado, para que él, a pesar de esa vergüenza, y el paciente llega a la segunda sesión diciéndonos, licenciada, yo no iba a venir hoy. Eso es una buena seña. Eso es una buena seña de que ustedes hicieron un buen trabajo, porque su sistema lo está haciendo que se resista. La vergüenza que siente está haciendo que él se resista y que él auténticamente no quiera regresar. Y ustedes deben haber, si él regresó, a pesar de eso quiere decir que ustedes hicieron un trabajo espectacular en rapport y que lograron mover las piezas adentro de su mente para que él todavía lograra conseguir
la motivación de decir, siento tanta vergüenza, pero necesito hacer esto por salud, ¿verdad? Y que su motivación se sobreponga. Eso es un buen trabajo de ustedes. Si ustedes no logran trabajar con la vergüenza de un paciente, con la incomodidad que siente, el paciente no va a regresar, ¿verdad? Y muchas veces no lo vamos a lograr, chicos. Muchas veces no lo vamos a lograr, sobre todo ustedes que están empezando, ¿verdad? Y tranquis, con eso, es parte de su proceso, es parte del aprendizaje, pero conforme se vuelvan ya más profesionales, yo cuando fui estudiante, hubo un par de pacientes que no volvieron, ¿verdad? Y yo, no, ¿por qué? ¿Verdad? Pero yo estaba aprendiendo, por supuesto, ¿verdad? Y muchos otros que sí se quedaban, a pesar de todo se quedaban, sus recursos eran más que algunos de los pacientes y yo no tenía las herramientas en ese momento para lograr que se quedaran. Después de que yo me formé, ya yo como terapeuta profesional y además con la responsabilidad, chicos, de seguirnos formando fuera, porque yo sí le quería entrar a la clínica en serio. O sea, lo que a mí realmente me apasionaba era atender pacientes. Entonces yo seguí mi proceso, yo seguí mis estudios, yo no me paré con el pregrado, yo me seguí preparando para ser buena terapeuta, no solo psicóloga, sino que buena terapeuta. Y entonces, desde que yo soy profesional, no he perdido casi a ninguno. Tal vez 1 o 2, pero contadísimos, ¿verdad? Muy contados. Los pacientes que ya no regresan, contadísimos. Y no les digo ahora con el tema de la virtualidad, mucha madre. El tema de la virtualidad todavía nos complica más la cosa. Entonces ya, cuando algunos van desenudando, y les digo, algunos los vamos perdiendo más adelante, luego de la quinta, luego de la sexta, pero entonces ya llevamos un buen trabajo, ¿verdad? O algunos pacientes que ya no pueden continuar por el tema económico, eso es otro, hay muchas cosas, pero es importante que ustedes sean conscientes de cuándo tiene que ver con su capacidad y cuándo tiene que ver con otros factores y entonces poder manejar el tema de la culpa, porque eso tampoco es saludable, ¿verdad? Que yo, por mi culpa, mis pacientes, no, ¿verdad? Pero si son muchos, chicos, muchos los pacientes que se les van, ay, 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 ahí sí pónganse atención, porque cuando el río suena es porque piedras trae. Y ahí hay muchos terapeutas que no tienen la madurez para poder hacer contacto con si ellos están haciendo o no el trabajo correcto. Entonces, hago esta aclaración para que lo tengan siempre muy en mente, ¿verdad? Entonces, quiero saber si estamos claros en cuanto a la diferencia de una historia clínica completa, una historia clínica breve y la versión combinada que vamos a hacer nosotros para aprender. ¿Se entiende eso? Díganme si sí o si no. Sí. Sí, escucho por ahí, sí. Si no me pueden poner ahí el... Sí, licenciada. ¿Sí? Ok. Bien, ok. Sí veo las manitas por ahí. ¿Algunos? Ok. Bueno, entonces ya yo puedo pasar para seguir explicando cada una de estas partes. Pero recuerden esto, yo les voy a explicar absolutamente todo lo que lleva la historia clínica, ¿sí? Pero necesito que sepan cuáles sí incluimos y cuáles no, ¿verdad? Yo les voy a hacer siempre les voy acá a dar el new share para que vean el documento que yo les voy a compartir, con el que los va a llevar de la manita, mucha. Cuando ustedes hagan su historia clínica, los va a llevar de la manita, ¿verdad? Aquí está en Word. Ustedes lo van a tener así para que no se les mueva en PDF, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está, ¿verdad? Y primero empieza este documento con una explicación importante. Y entonces aquí yo quiero hacer énfasis en este término. Anamnesis. ¿Qué es anamnesis, chicos? Sin que vean la definición. ¿Dónde han escuchado el término anamnesis? Los que ya están atendiendo o no lo habían escuchado nunca algunos, díganme, please. Yo lo escuché, pero en el área de medicina, licenciada. Ajá. Bien, ¿dónde más? Eso es lo que quiero que me digan. ¿Dónde más han escuchado ese término anamnesis? La licenciada de Teo nos dice. Ajá, ajá, dicen anamnesis. ¿Y a qué se refieren en Teo con anamnesis? Pues hablan de como, bueno, según yo me acuerdo que es como una entrevista que hay que pasarle a los padres de los niños, acerca de los niños. Niños, bien, esa era la palabra que quería escuchar. Y los demás chicos, no hemos oído anamnesis así para nada. Algunos pónganme reaccioncita a los que no habían oído el término anamnesis. Yo
lo entendía como una forma de obtener la historia de vida de un niño. Tenía que ser necesariamente con los padres, no le podía preguntar al niño, mira, después de que naciste te caíste. Por supuesto, ¿verdad? O Y así. cómo fue tu embarazo, contame, ¿verdad? El niño no sabe, por supuesto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Algunos sí de plano no habían oído anamnesis. Bueno, entonces quiero aclarar ese término. ¿Por qué? Porque anamnesis, ¿verdad? El término anamnesis lo vamos a escuchar desde la medicina, ¿verdad? Lo vamos a escuchar en la psicología también, haciendo referencia como que fuera sinónimo de historia del paciente, ¿verdad? O de historia clínica, que ahí sí yo quisiera explicar claramente que no lo son. Sinónimos no son. Quiero que vean, si ustedes tienen claro el esquema del que estábamos hablando, vean el esquema, ¿verdad? Todo lo que lleva a una historia clínica. Lleva muchos elementos, muchos. Dentro de esos elementos está la historia de vida. Me gustó esa palabra que dijo Mayra ahorita, la historia de vida. ¿Dónde podemos ver la historia de vida? ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Es el hermano más grande, el hermano más chiquito? ¿Ha vivido en ciudad? ¿Ha vivido en campo? O sea, la historia de vida de esa persona. Si ustedes narraran su autobiografía, ¿sí? Ahí van a narrar su historia de vida, ¿sí? Y a esta sección de historia de vida, yo incluiría los datos generales también, ¿verdad? Porque lo vemos así como ordenadito. Vamos a llamarle anamnesis a esta región, a este grupo, donde está la historia de vida del paciente, ¿sí? Eso es anamnesis. Y además, en los contextos en donde mejor vamos a aplicar anamnesis, es como bien lo decía Minor por ahí, o lo decían algunos de sus compañeros, en el contexto infantil, ¿sí? Infantil. A los niños les necesitamos sacar la anamnesis, dice la gente. Mira, pues es que son 2 sesiones de anamnesis. ¿Y con quién sacamos esa historia de vida del niño? Con el padre, como bien lo dijo Minor, ¿sí? Entonces la anamnesis va a ser, existe, y cuando pasemos, o sea, ahorita vamos a salir de adulto, y cuando pasemos a niño, yo les voy a facilitar un esquema de anamnesis, para que ustedes tengan la claridad de qué cosas se preguntan en una anamnesis, que son totalmente diferentes a las cosas que le preguntamos de historia de vida al paciente, ¿sí? Por eso es que anamnesis se utiliza más en el contexto infantil, porque en la anamnesis vamos a preguntar muchísima historia biológica. Necesitamos preguntar cómo fue el embarazo de mamá, a cuántas semanas, cómo fue el parto, nació amarillito, nació morado, ¿sí? Un montón de elementos médicos. Por eso es que la encontramos en el ámbito médico también. Y los médicos a esa historia de vida del paciente le llaman anamnesis, sea adulto o sea niño, ¿sí? Buena pregunta, Silvia. O sea que no hay anamnesis en adultos, ¿o sí? La anamnesis en psicología, nosotros no aplicamos una anamnesis de psicología, de entrevista psicológica a un adulto. Al adulto no le vamos a preguntar de cómo fue el embarazo de su madre. Con el adulto nos vamos a hechos más recientes, ¿verdad? A su vida adulta, a los últimos años. Porque además él puede que haya perdido relación con la mamá hace muchísimo tiempo. Y recuérdense que no vamos a citar a los padres de un paciente adulto para que nos cuente cómo fueron sus primeros años de vida. Vamos a saber de los primeros años de vida porque el paciente nos cuenta lo que él recuerda. Entonces, la anamnesis de psicología, digamos, la anamnesis psicológica que se aplica en una entrevista psicológica, se aplica única y exclusivamente en niños. Ahora bien, van a escuchar a los médicos decirle anamnesis a la historia de vida que recaban de un paciente adulto, ¿sí? Eso es en el contexto médico. Por eso es tan importante entender los contextos, ¿sí? Entonces, a ver, vean, aquí hay un comentario maravilloso. Dice, en enfermería les enseñan a pasar anamnesis a los pacientes adultos, pero el tipo de pregunta es diferente. Les pide una observación del cuerpo. Excelente, así es. Cuando hablemos de una anamnesis en adulto, vamos a irnos más al ámbito médico, ¿sí? Nosotros no le pasamos una anamnesis infantil a un paciente adulto en la clínica psicológica. Pero en el ámbito médico, como dice por ahí, a las enfermeras les enseñan a pasar anamnesis. Incluso uno puede llenar datos de anamnesis, ¿verdad? Porque anamnesis se le llama esa historia de vida, ¿sí?
Cuando ustedes van al dentista o van con algún médico, les pasan una hojita, llene esto, dice la señora que lo recibe, y uno, ¿se ha caído alguna vez? ¿Ha tenido no sé qué? ¿Le han salido caries? ¿Verdad? ¿Es alérgico a no sé qué cosas? O sea, preguntas sobre nosotros, lo que nosotros hemos hecho o lo que es considerado normal anormal, para que la persona pueda saber, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso, chicos, es una anamnesis cuando está en el ámbito médico. En el ámbito psicológico, el término anamnesis lo vamos a utilizar para la historia de vida que sacamos de un chiquito. Cuando estemos trabajando con niños, aplicamos anamnesis. Cuando estemos hablando con adultos, vamos a sacar datos de historia. A ver, dice por ahí, veo... pero en la historia de vida se puede repetir cosas que van en las... Sí, por supuesto, Jocelyn, se repite. Claro que se repite, ¿verdad? Porque a veces en historia personal van a aparecer algunos elementos que me vuelven a aparecer en historia familiar, ¿verdad? Por supuesto, la diferencia es el enfoque de cada historia. En una historia familiar el enfoque es hacia todo lo que tiene que ver con la familia. Entonces yo detallo, ¿verdad? Tíos, primos, cómo es la relación con la mamá, cómo es la relación con el papá, cómo le afectó, ¿verdad? En una historia personal yo solo coloco el hijo menor de padres divorciados, que se dedica a tal y tal. Yo no ahondo en la historia familiar. Cuando yo paso a la sección de historia familiar, es como que se repitiera, ¿verdad? Pero ya el desglose, ¿verdad? Es hijo de 2 padres, el padre tiene tantos años, ¿sí? Espero haber respondido esa pregunta. Veamos. Su comportamiento normalmente lo pasan las enfermeras, dice Marina. Vean, importante la parte esta de poder entender el contexto del término anamnesis en la medicina. Ahora María André dice, licenciada, si en un adulto el problema desde los inicios biológicos de su vida, ¿se puede saber si una anamnesis? Importantísimo, ¿verdad? No pasamos la anamnesis total, pero si yo tengo, por ejemplo, un adulto con discapacidad intelectual, ¿se recuerdan que hablábamos en Morrison de la necesidad de un informante? ¿Verdad? Si yo tengo un adulto que tiene discapacidad intelectual, me va a tocar entonces recurrir a un informante. Y con ese informante yo voy a sacar algunos datos de anamnesis. Pero no le paso yo al paciente adulto una anamnesis, ¿verdad? Sí puedo indagar en sucesos de primera infancia, entonces yo le pregunto a mi paciente adulto, ¿verdad? O sobre todo si tengo un paciente que me llega con motivo de consulta porque tuvo una crisis en donde perdió conciencia, yo le pido permiso al paciente para poder recurrir a un informante, que podrá ser el hijo si es un paciente muy adulto, ¿verdad? Podrá ser los padres si es un paciente adolescente, ¿verdad? Pero yo le pido el permiso y le digo, bueno, ¿recuerdas que en ese momento no estabas muy consciente, ¿verdad? ¿Me permites que yo hable con tus papás para que ellos me cuenten cómo fue? Ah, sí, licenciada, dele porque yo realmente no sé. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces ahí yo voy y ya paso, por ejemplo, datos. Tengo un paciente con discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces ya me va a tocar a mí poder explorar. Por supuesto, me toca explorar. Pero si es un paciente con discapacidad intelectual, muchas veces no va a haber llegado solo, ¿verdad? Va a haber llegado con un cuidador. Y entonces ya yo le pido al cuidador, le pregunto al cuidador si hay posibilidad de tener acceso a la madre. Tal vez no, tal vez sí. Pero entonces el cuidador primario, ¿con quién los primeros años de vida? Si logramos acceso, entonces pasamos la anamnesis que yo necesito porque hay ubicación del tema está en primeros años de vida, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Si el paciente me dice, bueno, el trauma inicia desde que era bebé porque él, por ejemplo, sabe que es producto de una violación, que a su madre la violaron y él es el hijo de esa violación. Yo ya sé que venimos jalando un trauma desde la génesis de ese ser, pero no porque yo esté consciente que en esos primeros años de vida yo sé que ese embarazo, cómo pudo haber sido el embarazo de una mujer que fue violada, ¿verdad? Entonces yo no voy a necesitar contactar a la madre para que me haga la anamnesis, aunque yo sepa que el problema viene desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ahí yo ya me quedo y voy indagando, sí, con lo que él conozca, con lo que él sepa de cómo fue. Por ejemplo, él ya lo sabe y él me lo refiere, ¿verdad? Que él es producto de eso. Ya yo puedo empezar a tener las ideas, ¿verdad? De cómo puede haber sido ese embarazo. ¿Ah? Nada favorable. Luego él también me cuenta que cuando era más pequeño, a los meses, el papá... que fue el violador de la madre, lo secuestra. Entonces sus primeros años de vida fueron con el padre. Ya, ¿verdad? Solo de ahí yo tengo todo un arsenal para poder entender de dónde viene mucho del dolor que él tiene hoy como adulto. ¿Pero me voy con anamnesis hacia esos casos? No. Yo estoy trabajando con un adulto que por lo que llegó es porque está depresivo. Que yo descubra en la historia que mucho tiene que ver con su antecedente desde que era muy bebé,
yo no voy a pedir hablar con la madre porque probablemente este adulto ni siquiera le contó a sus padres que está en terapia. ¿Sí? Ojo con eso, para que no nos vayamos confundiendo. Y entender el término anamnesis, aplicamos anamnesis a papás, ¿verdad? Que nos van a dar, porque el paciente es un niño. Entonces yo tengo acceso a los padres de buenas a primera. De hecho, tengo acceso al niño porque llegaron los padres. Si no, yo no tendría el niño, ¿sí? Eso es importante que vean esa relación. ¿Qué llegó primero? Para saber, o si es un paciente adulto, pero llegó con cuidador, entonces... Y necesito historia, ¿verdad? Porque no está muy avanzado, ¿verdad? Es un adolescente y yo todavía necesito un poco de historia, ¿verdad? Claro, por supuesto, se vale. Pregunta Steven, licenciada, ¿existe un límite de edad para usar anamnesis? Sí, antes de los 18 años, ¿verdad? Pero yo te diría, o sea, siempre que sea considerado menor de edad, nosotros podemos aplicar anamnesis. A más adolescentes, es que aquí tenemos un limbo, ¿verdad? De los adolescentes. Y va a depender de cada caso. Es que esa es la pregunta del depende, va mucha eterna. Yo te diría que por lo menos, o sea, si el padre hizo el primer acercamiento y el adolescente todavía está en esa fase preadolescente donde sigue siendo muy niño, yo te pondría un referente de 12 años, ¿verdad? 12, 13, pero es que cada caso es distinto. Yo te diría que la anamnesis es imprescindible. Pero si a mí me llega un adolescente de 16 años, tú dirías, bueno, pero está abajo de los 18. Pero el adolescente ya es muy autosuficiente. Y es él el que le dice a papá, papá, quiero ir con el psicólogo. Y dice papá, bueno, ok, y papá es el proveedor económico. Pero el que tiene el deseo de trabajar y de asistir a la terapia es el adolescente. Yo te digo, tengo un adolescente que está rascando más hacia la adultez. Entonces, ahí vamos a hablar del criterio. Entonces, el paciente va a ser el adolescente. Yo, como terapeuta, sé que al ser menor de edad yo voy a tener que tener sesiones con los padres. Pero yo empiezo a trabajar con el adolescente como que fuera adulto. Y yo ya le informo, cuando yo ya establecí fuerte el rapport, yo le informo que sus papás quieren saber cómo va, que si él me autoriza que yo tenga una sesión con los padres. ¿Sí? Pero entonces va a depender hacia dónde está ese adolescente, ¿verdad? Cuando es niño no hay dificultad, porque niño, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que venimos como niño? Más o menos entre los 12 y 13 años, los niños empiezan a convertirse en adolescentes, porque más o menos de esa edad aparecen los caracteres sexuales secundarios, la menarquia de las niñas, ¿verdad? Y la primera expulsión del líquido seminal de los chicos, su primera eyaculación. Entonces empiezan ellos ya a tener todo ese desbalance hormonal y esos años que son una locura, ¿verdad? Entre los 13, algunos empiezan antes 10, ¿verdad? Entonces va a ser, depende cada caso. Pero tú vas a explorar donde pueda estar el límite o la línea de edad, va a ser qué tan adulto es mi adolescente, ¿verdad? O qué tan niño es mi adolescente. Si es un adolescente a los 16 años que sigue siendo muy inmaduro, que sigue siendo muy infantil, y los que llegan conmigo a la primera consulta son los papás, ¿verdad? O sea, los que me llaman a mí, mire, fíjese que mi hijo tiene esto y esto. Ah, ok, ¿verdad? Yo me reúno primera sesión con padres y entonces empezamos a diseñar la forma en la que vamos a trabajar con este adolescente. Pero si es el otro caso que te digo, el adolescente ya más crecido él, más hacia la adultez, él es el que está pidiendo y papá lo único que hace es pagar, porque el niño no trabaja, ¿verdad? Uno le dice niño, pero ya son casi que adultos, 16, 17 años, están en su último año de colegio, entonces te digo, eso es diferente. Eso es diferente. No quiere decir que la anamnesis no nos vaya a servir, pero en una sesión de padres yo puedo recapacitar datos. Cuando yo tenga esa sesión de padres después, ¿verdad? Yo voy a poder encontrar datos. ¿Sí? Dice Jacqueline, ¿qué pasa si el adolescente no desea que se le diga a los padres, pero los padres sí desean? Ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? Ahí yo tengo que decirle a los padres que el adolescente todavía no está listo. Y entonces yo lo tengo que seguir preparando en más sesiones. Y más adelante yo le vuelvo a proponer. Yo le explico, ¿verdad? Yo le explico qué es lo que yo le voy a decir a los padres, pero es que yo tengo que saber manejar eso y aquí, que es complicado. Yo le tengo que explicar que yo a los padres no les voy a decir una sola palabra de lo que le hablamos, sino que vamos a hablar de cómo va su proceso. Entonces yo le cuento, porque le tengo que hacer saber al adolescente, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponerme de su lado. Y entonces yo le digo, mira, pues, tus papás quieren saber. Decime tú qué les puedo decir. Esa es una manera, es un abordaje. Entonces el adolescente, y le vendo la idea. Por ejemplo, mira, y podemos aprovechar esto que tus papás quieren para que yo les cuente algunas cosas que tú no les has dicho y que quieres que yo les diga. No les voy a decir que tú me dijiste, sino que yo voy a ver de qué forma se los digo, pero podemos aprovechar. Así les decimos algunas cosas que no has dicho todavía. Entonces al adolescente lo mira un poco más jugoso, ¿sí? Yo le sigo vendiendo la idea a Jackie hasta que él acceda.
Si él está completamente en contra, quiere decir que mi rapport también está débil. Ojo, si el adolescente se opone fuerte a que yo hable con los padres, eso quiere decir que mi rapport, el que yo he establecido con él, está débil. Porque si él confía en mí, él me va a decir, hágalo. Porque él sabe que yo no voy a ir a revelar nada de su información. Él está seguro, él confía en mí. Y sabe que sus papás necesitan y que quieren saber. Entonces, y además yo ya he trabajado algunas sesiones que él reconcilie un poco la relación con papá y mamá. Entonces yo le hago entender esa parte, ¿verdad? Que ellos también están preocupados, que ellos quieren saber cómo vamos, ¿verdad? Y entonces él así como, bueno, ¿verdad? Y entonces yo le digo, no te preocupes, cuando salga esa sesión yo te vengo a contar todo, ¿verdad? Entonces yo le cuento que hablé con los papás. ¿Sí? Así se va manejando más o menos, Jackie, pero vamos a ir hablando de adolescentes y niños más adelante. Bueno, entonces, siguiendo esta parte, ¿verdad? ¿Por qué quería hacer este énfasis? Para que tengamos claridad en ese término de anamnesis, porque nos hacemos bolas, mucha. Uno dice, entonces, ¿qué anamnesis? ¿Qué? Uno se hace bolas, pero porque nunca nos explican realmente qué significa el término. Y uno dice, llega así como, bueno, entonces a un adulto le pasa anamnesis o no, ¿por qué el médico dice que le va a pasar una anamnesis? No entiendo. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro ahorita. Anamnesis significa una cosa en el contexto médico y significa otra diferente en el contexto psicológico. En el contexto psicológico, la anamnesis se le aplica a los niños. En el contexto médico, la anamnesis se le aplica a los pacientes. Porque la anamnesis ellos se refieren a la historia de vida. ¿A qué se refieren con anamnesis? A esto. Sí. Yo les diría esto, más bien. Datos generales, motivo de consulta, o sea, saber qué está llevando al paciente y qué es ese paciente. Y sobre todo, aquí hay una que no aparece mucha y que yo sí les voy a agregar cuando les suba esto, que es la historia médico, la historia médica, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene historial de que lo han hospitalizado, si toma medicamentos, ¿sí? Porque aquí no aparece y debería aparecer, esas se las voy a agregar. ¿Vale? Porque se recuerdan, no es lo mismo que yo trabaje con un paciente que está medicado, sobre todo con psicofármacos, o que yo vaya a trabajar con un paciente que es hipertenso o un paciente que sufre diabetes, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo voy a trabajar. Por eso la historia médica es tan importante. Porque si yo tengo un paciente que es hipertenso, yo no puedo llevar de buenas a primeras vuelcos muy fuertes dentro de mi sesión. Se le sube la presión demasiado con una emoción que yo esté buscando evocar y me lo trueno. Sí, así que hay que tener mucho cuidado con esa parte, por eso lo vamos a agregar aquí que no aparece. ¿Verdad? Bien, entonces les sigamos hacia lo que nos interesa poder llegar, porque las historias las discutimos un poquito la clase anterior. Entonces, pues aquí, y cuando ustedes aquí lo van a poder explorar, ¿verdad? Muchas cosas que explica este documentito, ¿verdad? Funciones, docencia de investigación, ¿verdad? O sea, porque realmente podemos hacer historias clínicas en muchos contextos. Bien. Y luego ya vamos a pasar, que aquí les van a aparecer también los esquemas, ¿verdad? Y entonces aquí vean cómo yo les subrayo esto, ¿verdad? Cómo aquí aclara, ¿verdad? Se pone el análisis de pruebas, sí se aplicaron. Si yo no apliqué una prueba, ¿cómo voy a colocar esto? 0 bolas, no lo coloco, ¿sí? Porque no se aplicaron pruebas, entonces lo omito. Y en el diagnóstico yo aquí se los tengo tachados porque no nos vamos a meter a diagnóstico bajo ninguna circunstancia, no ahora. Bien, entonces, aquí tenemos lo que les había hablado, ¿verdad? Que quiero que tengan esa noción de la diferencia de una historia clínica breve y una historia clínica completa. Entonces, vean, el documentito divino, ¿verdad? Nos va mostrando qué parámetros en cada parte, ¿verdad? Y aquí nos dice, datos generales. En este apartado constituye, como su nombre lo indica, los datos personales del paciente. Aquí se incluyen nombre, vean, se colocan iniciales, ¿verdad? La edad, el sexo, la fecha de nacimiento, estado civil, la escolaridad, ocupación, religión, bla, bla, bla. ¿Sí? Y los datos que se requieran en alguna institución. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Si yo estoy trabajando en el ICS, chicos, yo coloco aquí, por ejemplo, su carnet del ICS. ¿Sí? A eso se refiere con datos que requiere alguna institución. O el que refiere, ¿verdad? Si viene referido. Entonces, si no aplica, ¿verdad? Pues no lo colocamos. En este caso no aplicaría ningún dato porque no lo colocamos, pero todo lo demás sí. Y los datos generales los podemos colocar para que sea una forma ordenada, se puede hacer solo en este apartado. En los demás sí vamos en forma de párrafo. En este apartado podemos colocarlo en forma como de viñetita, ¿verdad? Saben que les voy a buscar una historia clínica para enseñarles. Historia clínica. Vamos a ver. Vamos a ver si la encuentro. A ver, veamos esta.
aquí hay una manera, les quiero enseñar una de las mías aparte de esta, porque también les voy a subir esta que es una historia clínica ejemplo para que ustedes vayan teniendo idea. Yo no los voy a mandar a hacer algo que yo no les explique, chicos. Veamos documentos. A ver. No, aquí no. Pacientes. Vamos a abrir esto. A ver. Vamos a ver si se abrió. No, esta no es. Veamos a Carlitos. Ay, les voy a enseñar esto de una vez. Esta tranquis, ¿verdad? Pero no los quiero hacer bolas. Lo que quiero es que les quede claro. Vean. Eso es un expediente infantil. ¿Lo están viendo ahí, chicos? Anamnesis infantil. Sí, licenciada. Perfecto. Ok. Entonces, vean. Vean, nombre del niño, nombre del padre, nombre de la madre, nombre del encargado. Miren los datos que hay que llenar en una anamnesis. Motivo de consulta que dice el padre, la madre o el encargado, establecimiento escolar. Aquí escribimos historia del problema actual, conducta habitual. Vean, historia prenatal, historia perinatal, historia postnatal. Esto, chicos, es anamnesis. ¿Vale? Ven lo diferente, ¿verdad? Lo diferente a una historia clínica. Les voy a dar ahorita el new share. Acá. Vean, historia clínica. Empieza datos de identificación, motivo de consulta. Vean cómo va la historia. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Son párrafos, ¿verdad? Yo estoy escribiendo. Al leer esa historia, yo puedo saber quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, esta es una manera, ¿verdad? Y la otra que ya no encontré, que les quería mostrar. Vamos a ver si está. Ay, miren, les voy a enseñar este que sí tengo lleno yo de 2 sesiones de una paciente. Pero esto luego, veamos a ver si yo tengo, no, creo que no. Bueno, pero espero que me logren entender a qué me refiero con que la forma puede cambiar, ¿verdad? Voy a regresar a esta. Que la historia puede cambiar, digamos, ¿en qué sentido? En que en la parte de datos generales lo podemos poner como está acá, ¿verdad? Con viñetitas, ¿verdad? Lo podríamos poner que en datos generales sí se acepta esa opción, ¿verdad? En viñetitas. Acá, ¿sí? Puede aparecer, como les digo, ¿verdad? De esa forma, o yo puedo colocar nombre, 2 puntos iniciales, ¿verdad? Abajo, sexo masculino. Abajo, religión católico. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Sí, chicos, los documentos se los voy a compartir, por supuesto. Este que les estoy enseñando en clase lo van a tener para que ustedes vayan de la manita. Lo que yo quiero es que sepan que lo podemos hacer de esa manera, ¿sí? En este momento nosotros deberíamos tener una hoja de evolución. A ver, Minor, si vas bien. A ver, Minor, dice Minor, hasta este momento con lo que hemos trabajado, una hoja de evolución, nuestras notas y el examen mental de nuestro paciente. Así es. Eso es lo que llevamos ahorita. Con tu primera sesión. Si tú ya lograste hacer tu segunda sesión, ¿verdad? Entonces tú ya vas a tener tu otra hoja de evolución y tu examen mental llenado de esta forma. Qué bueno que lo mencionas. Gracias. ¿Sí? Ay, vean cómo que le di que stop share. Y yo aquí bien feliz enseñándoles. No se miraba nadita, ahí está. Y tu examen mental de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Iniciales del paciente, vean. Mes marzo, este es de marzo, ¿verdad? Expediente 5. Se recuerdan que su expediente es 1 porque ustedes pues solo son 1, ¿verdad? ¿Y qué mes sería este? Septiembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene? Aquí, ¿qué sé yo? Yo ya sé que este paciente lleva 2 sesiones. Si yo llegué a la sesión. ¿Sí? Vean como la segunda sesión, ¿qué me dice? Por eso es que les decía que a mí me encanta esto. Porque ¿qué me dice el cuadrito de examen mental? Que en la primera sesión, él llegó decaído, pero en la segunda ya no. Sin embargo, la oscilación era adecuada y en la segunda también. Y sigue siendo restringido, ¿verdad? Es poco profundo. No me dice mayor cosa. Vean, pérdida de apetito en la primera sesión, pero aquí ya come. Ya me llegó contando, eso quiere decir que en esta segunda sesión ya me llegó contando que regresó un poquito. Apetito cansado, sigue igual de cansado. ¿Sí? Vean este juego, esta es una manera. ¿Se recuerdan que yo les dije que podía hacer con cuadrito, con chequecito, con equisita, ¿verdad?
Esta es una manera también en colores que a mí también me parece muy funcional, porque vean la sensación de desesperanza. Sigue presente, pero yo aquí en este examen mental, yo trato de hacer la claridad de que la persona llegó con menos sensación de desesperanza. Por eso lo coloco con otro tono, ¿sí? Ese es un lenguaje para mí, ¿sí? Toda la manera en la que yo lo vaya haciendo que sea como fácil de entender. Y aquí yo ya sé que la primera sesión fue el 6 del 3 y la segunda sesión fue el 13 del 3. Y yo ya tengo programada tercera sesión el 20 y cuarta sesión el 27. ¿Sí? Ustedes que van a trabajar únicamente 2, ¿verdad? Van a aparecer nuestras fechas de la primera y la segunda y llenado así. Si ustedes ya llenaron minor, ya hicieron su segunda sesión, así debería verse su esquema de examen mental en este punto. Y eso es lo que deben llevar. Si yo todavía tengo pendiente la segunda, tengo ya mi esquema lleno de la primera sesión y mi hoja de evolución de la primera, ¿verdad? Y nada más. ¿Está claro esto, chicos? Quiero saber para que no haya dudas. Sí, licenciada. Quedarme en paz. Póngame la reaccioncita o el corazoncito o lo que sea ahí, o un sí o algo para yo no morir. Silic dice, ok. Bien. Entonces, continuando con esta parte. Ay, ¿saben qué? Diego Monroy, ¿estás por ahí? ¿Tenés a la mano la asistencia? Vamos a pasar nuestra asistencia de hoy para ver quiénes están. Tranquis. Tranquis, ¿verdad? Ahí llega el link. Tranquis de los... Y le van a decir, mano, sí pasó asistencia y vos no te metís. No, tranquis. Solo para saber quiénes sí vinieron hoy. Porque aquí recuérdense que tenemos Matu también, ¿verdad? Entonces solo colocan su nombre, su número de carnet para saber quiénes son y hoy la asistencia de hoy no va a contar como inasistencia. Eso iba a comentar, licenciada. Dime. Que como la asistencia no era obligatoria hoy, por respeto a los demás compañeros que no están, pensé que no iba a pasar asistencia. No, ahí está. Esa es la asistencia, es para tener control de quiénes somos los que estamos hoy, ¿verdad? Para que yo sepa quiénes estuvieron hoy. Pero no cuenta, ¿verdad? Por supuesto. Cabal minor, me muero. Basta con la duplicación de cosas, ¿sí? Hay 48 en esta sesión, contando a Diego y a mí. Eso quiere decir que deben haber 46 chicos en lista de asistencia, ¿verdad? Esto es nada más para mis propios controles, para poder ir llevando quienes estuvieron hoy, pero tranquilos, ¿verdad? No vayan a espantar ahí a nadie diciéndole, mira, sí pasó asistencia. No, por favor. Ellos tienen derecho a descansar los que no se querían conectar hoy. Así que, tranquis. A ver, entonces, bueno, continuamos, vamos avanzando. Ya mencionamos motivo de consulta. ¿Cuál es la cuestión elemental que no podemos olvidar en el motivo de consulta? Que es literal y va entrecomillado. La diferencia con la queja principal, ¿puede ser la misma? Sí, puede ser la misma, ¿verdad? Sí, chicos de la Matuyenen, mucha. Porque ustedes están, aquí están todos los que están. Yo ya luego veo quiénes eran Matu y quiénes eran Vesper. Eso ya, como les digo, esto no es que se tenga que poner dentro del informe, ni mucho menos. Ustedes llenen, ¿sí? Porque están acá. Bueno, entonces, diferencia entre motivo de consulta y queja principal. Queja principal es lo que más molesta al paciente, ¿verdad? La molestia general. ¿Por qué se siente tan mal, verdad? Entonces, ahí vean esta claridad que pone esto aquí, ¿verdad? A veces se puede escribir la queja de otras personas sobre el paciente, ¿verdad? Porque podemos hacer esta aclaración en queja principal cuando nos está llegando un caso en donde llega un informante. No llega el paciente por sus propios medios, sino que el informante nos llega diciendo la queja que tienen del paciente, que el paciente todo lo rompe. Que cuando se enoja todo lo rompe, que ya rompió 4 teléfonos, 3 televisores y 2 computadoras. Y a la madre, mira, es que no se controla y todo lo rompe. La vez pasada se quebró los nudillos, lo tuvimos que llevar a la emergencia. Y mire que la vez pasada mi mamá había comprado una mesa nueva y él dejó caer la mochila de lo enojado que estaba sobre la mesa de vidrio y la rompió. Sí, esa es su queja principal, todo lo rompe. O sea, ahí hay una cuestión delicada con el manejo de ira, ¿verdad? Peligrosa también. Entonces yo lo puedo poner ese apartado, ¿verdad? Si cuando yo tengo ese tipo de casos. En este caso ustedes no tienen informante, así que aquí va la queja de lo que más se queja el paciente. En historia del problema actual, ya sabemos, ¿verdad? Cuándo empezó, por qué, en dónde, cuánto tiempo lleva sintiéndose así, cuándo fue la primera vez que se sintió así, ¿sí? Todo lo que tiene que ver. Personal, ¿verdad? Pequeña historia de quién es, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Emociones asociadas, periodos de vida dolorosos de tensión. La gente nos cuenta, ¿verdad? Mire, si es que yo estuve como del 2013 al 2015 sin trabajo, dice la gente.
¿verdad? Ay, pero eso no va en historia laboral. Claro, yo ahí voy a desglosar qué hizo esos 2 tiempos de desempleo y qué trabajo fue el que vino y todo después. Pero yo en historia personal coloco, ¿verdad? Del 2013 al 2015 estuvo desempleado, por lo cual se sintió sumamente frustrado, ¿verdad? Entonces yo anoto, ¿verdad? Que fue una temporada y las emociones asociadas a ese periodo, ¿verdad? Fue una temporada dura. Fue una temporada en donde se sintió muy cansado, muy frustrado, muy triste, ¿verdad? Y luego de eso ya me cuenta que consiguió trabajo y desde que consiguió trabajo se sintió más productivo y entonces empezó a hacer más cosas y a juntarse con su gente y está más contento. Emociones asociadas a ese siguiente periodo de vida, ¿sí? Esa es la historia personal, ¿verdad? Dolorosos, de tensión, de conflictos difíciles o felices también. Me cuenta que entonces en el periodo en el que su mujer estuvo embarazada fue el momento en el que más feliz estuvo de la ansia que él tuvo de recibir a su bebé. Y todo este proceso con su esposa fue tan emocionante, pero cuando nació el bebé, su esposa sufre depresión postparto. Y entonces se vuelve un calvario la experiencia de esos primeros años del bebé para él. Mi paciente es el esposo, ¿sí? Pero entonces él me cuenta cómo vive el embarazo feliz, ¿verdad? Y luego cuando con la depresión postparto de la esposa, un golpe para el suelo para él, ¿sí? Entonces vamos explicando esto, eso es historia personal, ¿sí? Así es, ahorita voy, Sara. Ahorita voy. Pasamos entonces historia familiar. ¿Qué vamos a retomar en historia familiar que no se les debe olvidar, chicos? El genograma. ¿Vamos a hacer genograma en la que vamos a entregar? Sí. ¿Para qué? Para practicar, ¿verdad? ¿Qué es el genograma? Es este esquema gráfico en donde yo puedo ver dónde está mi paciente y cómo está relacionado con quién. Mi paciente, ¿verdad? ¿Cómo sé que es mi paciente? Porque tiene doble recuadro, ¿sí? Y es hijo de esta pareja. ¿Cómo sé mi paciente es hombre o es mujer? Hombre. Eso. Bien, muchachos. Para que despierten ahí un poquito. Hombre. ¿Por qué? Porque es un cuadrito. Si fuera mi paciente ella, tendría que ser un circulito. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene una hermana. Este es su mamá, este es su papá. Y su madre, ¿verdad? Es hija de esta pareja. ¿Sí? Para que lo recordemos rápidamente. Y el genograma va acompañado de la nomenclatura que nos va diciendo qué significa cada una de esas linitas, ¿verdad? Cada linita significa algo, porque además de que me diga la relación que hay entre las personas, me dice también la calidad o el tipo de relación que tiene mi paciente con cada persona. Una relación estrecha, ¿verdad? Una relación distante, y yo voy viendo qué significa puntitos y línea, ¿verdad? ¿Qué significa 3 líneas? ¿Qué significa 2 líneas? ¿Sí? Eso me lo dice la nomenclatura. Entonces, en el genograma que ustedes entregan, incluyen la nomenclatura. Dice Jackie, ¿se coloca cómo se percibe en su género biológico? Por supuesto, si hay algún cambio, ¿verdad? Hacia el género, nosotros íbamos a colocar esa diferencia en datos generales, ¿verdad, Jackie? En genograma vamos a colocarlo, ya que yo detallé claramente, vamos a colocarlo desde su sexo, ¿verdad? Vamos a colocarlo desde su sexo y en historia personal está el desglose desde su género, ¿verdad? Como él nació siendo mujer, por ejemplo, o nació siendo hombre, utilizando la palabra del género hombre-mujer, ¿verdad? Nació con genitales masculinos o nació con genitales femeninos y él ya en género, él se siente que pertenece a un género distinto, ¿verdad? Ojo, la diferencia entre género y preferencia sexual. Ay, pero mi paciente es gay, yo tengo que poner... Nada, es que tiene que ver ahí, él, con su género, él está bien, ¿verdad? Si él nació como hombre y además en su género él sabe que es un hombre, pero le gustan los hombres, eso es, en género y en sexo no hay ninguna diferencia. Eso es orientación sexual, ¿sí? Bien, y eso lo vamos a detallar entonces en historia sexual. Bueno, entonces colocamos, ¿verdad? Esto tiene que aparecer, chicos, la nomenclatura. Luego, historia escolar, ¿verdad? Vamos a ahondar en historia escolar desde los primeros años, cuando empezó a estudiar, hasta la universidad, ¿verdad? Historia laboral, vean, en caso que sea niño y no trabaje, no se incluye. Pero miren qué duro como dice que sea niño y no trabaje. Y uno diría, ¿cómo así si es niño no trabaja? Chicos, hay niños que trabajan, ¿verdad? Entonces yo tengo que incluir historia laboral si trabajo de niño también. Entonces tenemos que averiguar como desde cuándo trabaja, cuándo fue su primer trabajo. Y las personas nos dicen, ay, mi primer trabajo fue cuidando una tiendita en tal lado, lo coloco, ¿sí? ¿Y de qué trabaja ahora? Nada que ver su primer trabajo con lo que hace ahora, probablemente, ¿sí? Historia social, ¿verdad? Tenemos que describir amigos, clubes, deportes, grupos, amistades, todo lo que tenga que ver con lo que hace afuera, ¿verdad? Historia sexual o de pareja.
Ahí vamos a detallar, ¿verdad? Si tenemos un paciente con algún tema de género, ¿verdad? Vamos a detallar toda la historia sexual. Por ejemplo, si yo ya tengo un paciente que es transexual, entonces yo aquí tengo que tener un detalle en historia sexual mucho más amplio que incluso otros, porque yo voy a tener aquí cuándo, ¿verdad? Cuando él se da cuenta que su cuerpo no corresponde a su identidad y él decide empezar a vivir el proceso. ¿Cuándo inicia? Tengo un paciente que ya es transexual, eso quiere decir que ya vivió una operación y que ya está en terapia hormonal. Entonces, ¿cuándo inicia esto? ¿Cómo vive esto? ¿Sí? Voy a descomponer todo. Tengo un paciente que es homosexual, yo coloco desde cuándo él se dio cuenta que era homosexual, ¿verdad? Y si eso para él le genera problema, o para él eso es un tema. Yo tengo un paciente que es homosexual y no tiene ni un solo problema con su identidad, chicos. A mí no me interesa. Yo simplemente coloco en historia sexual que es una persona con orientación sexual homosexual y que vive con su novia, si es una mujer, que vive con su novio, si es un hombre, por ejemplo, ¿verdad? Pero no voy a indagar y a tratar de ver y encontrarle el trauma. Si la persona ya se reconcilió con esa parte de él y es claramente homosexual, ningún problema. Si le genera problema eso, ahí sí vamos a indagar y vamos a ver desde cuándo, qué pasa con los padres y todo lo demás, ¿verdad? Si no ha tenido vida sexual, eso voy a colocar entonces, Marina, ¿verdad? Que la persona no tiene una vida sexual activa y entonces vamos a colocar datos como, por ejemplo, cuándo fue su menarquia, si es mujer, ¿verdad? Cuándo fue su desarrollo sexual secundario, ¿verdad? Vamos a indagar sobre eso. Y eso colocaríamos, si fuera importante, ¿verdad? Si no, simplemente colocamos que la persona no tiene una vida sexual activa y ahí me quedo en la parte sexual, ¿verdad? Si no indagué más. Pero sí, por eso esta es historia sexual o de pareja. Pero entonces sí voy a detallar cómo ha sido entonces su relación con las parejas, ¿verdad? Si ella ha tenido parejas o no. Si es que tiene actividad sexual, no tiene actividad sexual porque nunca ha tenido una pareja, o si ha tenido parejas con las que ha decidido no tener actividad sexual. Yo aclaro eso en la historia sexual y de pareja, ¿vale? Súper. Luego vamos a la historia de uso del tiempo libre, ¿verdad? Simple. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué le gusta? Leer, tocar piano, hacer comida, dormir, jugar juegos de mesa, jugar videojuegos. ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? Entonces le pregunta uno a la gente, ¿qué haces con tu tiempo libre? Y esa pregunta a veces detona cosas. Ay, ni siquiera sé, ni siquiera recuerdo. Hace años que no tengo tiempo libre. Entonces me está hablando de alguien que está trabajando demasiado o que está invirtiendo mucho tiempo en cosas que tiene que hacer y lleva mucho tiempo de no hacer cosas que quiere, ¿verdad? Dice Minor, si varios aspectos de su vida le genera problema, nos encargamos siempre de su motivo de consulta, de su queja principal, suponiendo que los demás problemas no estén necesariamente ligados. Sí, por supuesto. Yo coloco todos los problemas y conforme ya vamos avanzando en la terapia, vamos preguntándole a él qué quiere trabajar, porque él se va a dar cuenta que tiene un montón de clavos. Entonces, a veces él redirecciona, ¿verdad? Su motivo de consulta era una cosa y luego él redirecciona y dice, no, ¿sabe qué? Creo que prefiero, es más importante o es más prioritario trabajar esto con mi mamá. Listo, pero eso lo va decidiendo él. Nosotros vamos sobre lo que él pida. Y lo que él pidió al principio fue motivo de consulta. Así que voy sobre eso. Y conforme vamos hablando de ciertas cosas, Minor, van como desennudándose algunos elementos que siempre, sí o sí, tienen alguna relación. Aunque aparentemente no tienen ninguna relación. Siempre sí o sí tienen. Dice Jocelyn, y si dice que no le gusta nada en específico y que puede pueda realizar en su tiempo libre. Ay, a ver, Jocelyn, tú le preguntas, a ver, y si dice que no le gusta nada en específico que pueda realizar en su tiempo libre, a ver, o sea, nada, entonces le preguntas qué haces cuando no estás trabajando o no estás estudiando. La persona te va a decir, veo mi celular, listo, eso hace en su tiempo libre. ¿Sí? Veo Facebook, duermo, algo te va a decir, aunque no le guste. Pero una cosa es lo que tengo que hacer por estudio, lo que tengo que hacer por trabajo, lo que tengo que hacer por responsabilidad familiar. Y cuando no tienes que estar en la U, ¿no? ¿Qué haces? A veces cuesta más, ¿verdad? Porque uno tiene que ingeniárselas, Jocelyn, para darle vuelta. Hay personas que solo le preguntas de tiempo libre y la gente te dice, ay, mira, o luego le preguntas un hobby, ¿verdad? ¿Tienes algún hobby? ¿Coleccionas algo? ¿Verdad? Si uno le va poniendo las preguntas para que la persona se vaya, fíjese que sí colecciona. Sí, esas preguntas le van haciendo a la persona que vaya indagando hacia dónde va la cosa, ¿verdad? Bueno. Luego vamos, entonces ya pasamos de las historias, ¿verdad? A la personalidad básica. Entonces, chicos, en personalidad básica, 0 bolas. Yo no voy a explicar hoy personalidad básica porque vamos a tener una clase de personalidad básica. Pero lo que les decía, cuando ustedes vayan a realizarla, vamos a poder, yo les coloco aquí
desde Heinz Einstein y desde Jung, ¿verdad? Que ustedes puedan utilizar. Vamos a entenderlo en la clase de personalidad. Depende desde dónde yo voy a estar explicando la personalidad. Hay muchas teorías. Por eso llevan un curso que se llama Teorías de la Personalidad, porque es complejísimo. Entonces yo voy a escoger alguna de las teorías que sea fácil de comprender para mí y para la explicación a la hora del informe, si yo tuviera que hacer un informe, y desde ahí yo lo voy a explicar. A mí me encanta Hans Eysenck porque él tiene una perspectiva, su teoría de la personalidad es biopsicosocial y es fácil de entender sus 3 rasgos principales, ¿verdad? Introversión, psicoticismo y neuroticismo. O sea, fácil de vincular para encontrar los tipos. Además que él tiene mucha base biológica, por eso es que a mí Eysenck me encanta, ¿verdad? Porque él, además de hablar de todo lo profundo, también menciona los elementos genéticos, biológicos que puedan estar involucrados en la personalidad. Entonces ahí van a tener, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar a los enlaces y revisarlo. Yo les voy a dar esa clase despacio y vamos a hablar de los de Jung, vamos a hablar qué entiende Eysenck, vamos a hablar desde Gordon Allport, vamos a hablar desde los últimos, desde los 5 grandes de la personalidad. ¿Han escuchado eso? Los 5 grandes, esa es otra teoría, ¿verdad? Hay muchas teorías. Entonces va a estar a criterio de ustedes desde cuál lo van a explicar, tienen que escoger una, ¿verdad? ¿A cuál van a explicar? Yo aquí les propongo 2, los tipos psicológicos de Jung o desde Hans Eysenck, ¿verdad? Pero eso lo voy a explicar en una clase completa. Personalidad premórbida, yo me entiendo y explico cómo era la persona antes, ¿verdad? Esto ya lo vimos desde la primera fase, era pregunta de examen de la primera fase, ¿verdad? Potencialidades del sujeto, esta quiero que la descubran y la tengan ahí bien pilas, ¿verdad? ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es buena la persona? Que les cuente cuáles son sus mejores cualidades. Cuando tenemos pacientes que están muy dañados, pacientes que están muy lastimados, la respuesta a esa pregunta va a ser para nada. A la puchis. A mí me parte el alma. Cuando les pregunto, contame de tus habilidades, ¿para qué eso es bueno? Ay, Dios, para nada, Lick. Ay, 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 a mí me parte el corazón cuando me dan esa respuesta. No me está hablando más de cuánto daño le han hecho y le han hecho creer auténticamente que es un inútil. Y por eso es que está con el tremendo camote de depresión con el que me está llegando y una autoestima hasta el suelo, ¿verdad? Entonces yo tengo que acompañar mucho, ¿verdad? Mucho esa persona que me dice para nada. Porque todos, chicos, absolutamente todos somos buenos para algo. Entonces yo tengo que ir dándole preguntas que lo pongan más creativo, que se vaya dando cuenta que al rato sí, ¿verdad? Cuéntame en tu trabajo, ¿cómo te va en tu trabajo? ¿Qué es lo que haces mejor en tu trabajo? Pues sacar las copias. Ah, pues bueno, eres bueno para sacar copias. ¿Sí? No se te va, no, yo sí soy bien pilas, mire con la fotocopiadora, los compañeros me piden ayuda. Ah, mira, sos bueno para sacar copias. Sí, yo tengo que ayudar a la persona que no logra encontrar para qué es bueno. Sí, eso es un acompañamiento doloroso para uno, pero importantísimo, de que él se dé cuenta de las cosas más pequeñas para las que realmente es bueno. Eso es un abordaje terapéutico, el ayudarlo a que sepa que sí, que esta respuesta, ¿sabes qué? Casi que uno le dice, mira hermano, yo tengo que llenar tu historia clínica y vieras que la lica aquí me está pidiendo que ponga tus potencialidades, es que me las tienes que dar. O sea, así con esa convicción de que las necesito. ¿Por qué, chicos? Porque las necesito para después, cuando yo vaya a diseñar mi plan terapéutico, yo voy a escoger las tareas que vayan de la mano de las cosas que le gustan o de las cosas para las que es bueno. Y voy a tener cuidado cuando yo lo ponga a hacer cosas para las que no es bueno. Porque yo también le voy a ayudar a que haga esas cosas que no es bueno en hacer, ¿sí? Examen mental, ya sabemos, ¿verdad? Un desglose completo, que ya tenemos un documento allí, que les voy a subir también, que les complemente su examen mental. Aspecto general, pero así, breve, ¿verdad? Aspecto general, sensorium, contenido del pensamiento, todo lo que yo logro observar en signos del paciente. Signos y síntomas, esta también va a ser clase, ¿verdad? Clase completa de signos y síntomas, chicos, ¿verdad? Para poder entender. Pero lo que quiero que veamos de signos y síntomas es que de aquí viene la línea base inicial. Y con eso quiero lograr terminar la clase de hoy porque estamos en tiempo. Por suerte no tenemos la presión de que vienen ahí detrás, pero vamos a terminar en tiempo para que ustedes puedan descansar también, ¿verdad? Importante, chicos, vamos a clasificar los síntomas que me dio la persona, los signos y los síntomas, los clasificamos en 4 grandes. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en una clase que yo les mencioné? Importante estos 4 grandes. Lo físico, lo emocional, lo conductual y lo cognitivo. Lo físico, ¿qué malestar tiene? Le tiembla el ojo, le duele la cabeza, ya no aguanta el dolor de espalda, ha tenido diarrea 2 semanas, no se le quita la gripe, síntomas físicos, ¿sí? Siente una presión en el pecho, siente ganas de vomitar,
Llanto, el llanto es físico, ¿sí? Todo lo físico. Emocional, ¿qué emociones me menciona? Estoy triste, estoy enojado, me hace sentir muy frustrado. No solo emociones, sino que también reacciones emocionales o sentimientos. Es que lo odio, ¿verdad? Odio, emoción, rencor, ¿verdad? Decaimiento, es que estoy como desesperado, desesperación, ¿sí? Emociones y reacciones emocionales, eso va en lo emocional. Lo conductual, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la persona? Ay, mire, yo cuando ya no aguanto, lo que hago es que me tomo 3 pastillas que me noquean. Eso es lo que hace, imagínense, para calmarse. ¿Qué más hace? Está tomando mucho. Mire, desde que pasó esto yo no puedo dejar de tomar. ¿Qué más hace? Se está masturbando en exceso. Eso es conductual, masturbación excesiva, ¿verdad? ¿Qué más está haciendo la persona? Se está, mire, desde que me pasó esto, yo no tengo cabida en ningún lugar, con todo el mundo me peleo. Se está peleando con la gente, ¿sí? Es conductual. ¿Qué hace la persona? Mire, ahora le grito como no se imagina mi novio cada vez que peleamos. Yo no le gritaba tanto. Grita, es conductual, es algo que él hace, ¿sí? Eso es conductual. Cognitivo, ¿qué está pensando? Mire, es que yo creo, cuando me dice, soy bueno para nada, eso es un pensamiento. ¿Sí? Pensamientos negativos, ¿de qué tipo? Soy bueno para nada, soy un inútil, ¿verdad? Ok. Perfecto, Melen, ¿sí? Cognitivo, ¿ok? Y acá, ¿por qué hacemos la separación, chicos? Entre signo y síntoma. Signo, lo que yo logro ver. Conductual, yo veo que se toca el pelo, ¿verdad? Yo veo que se come el pelo. Yo veo que se toca la cara. Yo veo que se rasca el ojo. Eso yo lo estoy viendo. Eso es algo que él hace, ¿sí? Yo veo que le pregunto, ¿verdad? Pero yo logro notar el dolor, ¿sí? Veo dolor físico, se observa, ¿sí? Sí, por supuesto, el desvelo. Depende, María André, el desvelo, ¿verdad? O sea, sí, la conducta de desvelarse, ¿verdad? Lo tendrías que colocar así, ¿verdad? Y entonces ahí tienes un montón de claves, María André. El desvelo es lo conductual. Y ahora pregúntale qué, le tenías que haber preguntado qué está pensando mientras estaba despierto. Ahí tenés lo cognitivo. Lo cognitivo también van a ser los pensamientos que él saca, cuando lo colocamos como signo, en lo cognitivo van a ser como los pensamientos que le brotan de natural, porque o sea, él no está pensando. Cuando yo ya le pregunto, aquí coloco síntomas, porque eso sí es pensado, pero él a veces lo dice como te digo, el soy bueno para nada, eso es un cognitivo de signo, porque él no estaba pensando en síntomas, él no me está refiriendo sus síntomas, él solo me está hablando, ¿sí? Pero cuando ya me lo dice, cuando yo le pregunto, ¿qué tipo de pensamientos tienes con respecto a ti mismo? Ay, que soy un, ahí está pensando. Soy un aquí, soy un allá, ¿verdad? Pensamientos negativos, ¿verdad? Creencias irracionales, ¿verdad? ¿De qué tipo? Todos los hombres son iguales. ¿Sí? Cognitivo. ¿Vale? Y ya con esto, chicos, los signos que yo consiga, ¿verdad? Con esto voy cerrando para que entiendan qué es esta famosa línea base inicial. La línea base inicial es cómo la persona llegó. Los síntomas que más refiere, por ejemplo, cansado, está cansado, no tiene hambre y se siente triste. ¿Se recuerdan que yo les dije? Yo lo mido. Yo tengo que medir eso. ¿Cómo? Con una escala de valoración subjetiva. Yo le pregunto a la persona, ¿verdad? De 0 a 10, ¿qué tanto sientes esa tristeza? Y la persona me dice 8. La persona me dice 3. De 0 a 10, ¿qué tan cansado te sientes? 10, dice la gente. Ay, llenan la cosita. Me siento un 7, ¿verdad? Esa falta de apetito, o sea, que no está sintiendo nada de hambre. Falta de apetito lo coloco yo ya, ¿verdad? Él me dijo, no tengo hambre. Esa sensación de que no tienes hambre, ¿qué tanto la sientes? ¿Qué tan frecuente es? Podría ser también una forma de preguntar esta particularmente de lo físico. Ay, de 0 a 10, ¿verdad? Donde 0 es nada y 10 es lo más poco hambriento que te has sentido. Un 5. ¿Sí? Eso es la línea base inicial. ¿Cómo llegó la persona? ¿Por qué, chicos? Porque luego nosotros vamos a poder seguir esta línea, la línea base, en un análisis de signos y síntomas. Entonces yo puedo poner un cuadro diferente.
¿verdad? Yo ya puedo colocar entonces una distribución en cuanto a sesiones. Entonces, ¿cómo fue variando la línea base? ¿Cómo logra llegar ya después de sesiones en donde esta tristeza de donde estaba en un 8, cuando llegó la primera entrevista, ahora está en un 0? Eso es luego del trabajo terapéutico. Ustedes no están haciendo trabajo terapéutico aún, ustedes están en fase de evaluación. Pero incluso vamos a tratar de marcar la línea base inicial, va a ser siempre con respecto a la primera entrevista, pero si ustedes logran sacar la misma línea base en la hoja de evolución de su segunda entrevista para ver si bajó, porque a veces el solo hecho de hablar, chicos, la liberación catártica hace que las personas empiecen a sentir un poco mejor. Igual, sigue igual, no se preocupen, no han hecho ningún abordaje terapéutico, pues. Y entonces eso que les da, pero también les da a saber que la persona así, solo por catarsis, no va a liberar lo que está sintiendo, ¿sí? Que puede ayudarle un poco, pero no lo reconoce. Ella se sigue sintiendo igual. Segunda sesión, tristeza, 10. ¡Jue madre! Subió. También es considerable porque cuando empiezan sus procesos, como empiezan a vivir muchas cosas, a veces los síntomas suben. Entonces, uno les dice eso a los pacientes en la primera sesión. Es probable que esta semana que viene, antes de que nos volvamos a ver, te sientas incluso un poquito peor. Es parte del proceso, no vayas a asustar, ¿verdad? Uno les da ese seguimiento para que ellos lo sepan. Si yo ya vi el tipo, no con todos los pacientes, ¿verdad? Si la persona estuvo como en su primera sesión muy... Y luego la sesión dice, ay, mire, me sentí muy bien y no ahondamos en tantas cosas, no hay necesidad. Pero si yo tengo un paciente que llegó hiperactivado desde la primera sesión y le tocó hablar por primera vez algo que nunca había hablado, y estamos hablando en escala de valoración subjetiva, un 8-10 de fuerte, una violación, ¿verdad? Un abandono del padre, un abuso del novio por años y se está dando cuenta por primera vez que la abusó. Ay, 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 chicos, ahí seguro yo voy a tener que explicar esto. Pero es lo que siempre les digo, mis corazones, cada caso es diferente y vamos a tener que aplicar algo diferente en cada uno. ¿Sí? Bueno, pero explicada línea base, entonces, ¿qué es la línea base? Ahora ya se sabe. Personalidad, tenemos la clase que viene. Impresión clínica, según los signos y síntomas observados, él, la paciente, puede estar presentando, y yo ya doy mi idea cuando consultemos con manuales, pero esto todavía no lo podemos hacer, no hemos tenido clases de diagnóstico. Y ese análisis yo se los explico luego. Esto no lo vamos a hacer. Bueno, mis chicos lindos, estamos entonces por hoy. Y, ajá, por favor. Resumen de hoja de evolución. Breve, ¿verdad? Yo tengo mis hojas de evolución archivadas y entonces yo voy a colocar los avances y los retrocesos que ha tenido el paciente en un parrafito, ¿verdad? Eso aparece en mi historia clínica. Y adjunto a mis hojas de evolución. Entonces, cuando yo vea las hojas de evolución, yo veo que coincide con el párrafo, eso quiere decir que eso está bien hecho. Y acá, ¿verdad? Nombre, Menganito Pérez, psicólogo practicante, ¿verdad? Y su firma. Chan, chan, y listo. Bueno, chicos, estamos. Felices fiestas patrias. Qué alegre que se hayan podido conectar, que se hayan animado los que estuvieron hoy acá. Y pues estamos. Terminamos esta parte de historia clínica y ya yo puedo entrar a otro tema el miércoles, porque tenemos tanto que ver, ¿verdad? Análisis de signos y síntomas, que es una clase completa, y personalidad, que es otra clase completa. Entonces había que terminar esto para poder avanzar un poquito. Y pues qué bueno. Un beso, un abrazo para cada uno. Disfruten su asueto, porque mañana fijísimo lo tienen y que les abunde. Hasta pronto, pues, chicos. Nos vemos el miércoles. Bye, bye. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Adiós, licenciada. Gracias, Diego. Feliz tarde, Liz. Bye, bye, chicos. Chicos, cuídense. Feliz tarde. Feliz tarde, chicos. Que les vaya muy bien. Bye, bye. Ajá, a ver, dime, pues, Melin, antes de que me vaya. A ver, veo dudas de algunos, los escucho. Ahorita, solo voy a ver el documento. Bueno, lo voy a leer para decirle cómo le había entendido. Lo primero, pues, evitar hacer juicios de valor. ¿A qué se refería, licenciada? ¿Otra vez? Evitar juicios de valor. Tú, como terapeuta. Ajá, como que dice evitar juicios de valor, no hacer que coloquen ni sé de qué se trata.
Evitar juicios de valores de que yo diga va bueno o está malo. ¿Sí? Ah, ya. Está bueno o No está va a mal. Eso ser que que estás como- haciendo está bien. Eso que estás haciendo está mal. Esos son juicios de valor. Bueno. A ver, examen. Permítame, solo voy leyendo. Esto de los logros, me imagino que ya es en la segunda hoja de evolución, ¿verdad? Sí, por Porque supuesto. ya vamos a ver. Logros. Ajá. Si es que apareciera algún logro, por ejemplo, que tú la ves más relajada en esa segunda sesión, eso ya es un logro. Eso está hablando de un logro de que ella ya se siente un poco más cómoda contigo, por ejemplo. Esos logros los anotamos nosotros. No necesariamente los logros de los alcances terapéuticos, ¿verdad? Eso también, esos son logros evidentísimos, ¿verdad? Que él te pueda decir que ya no se siente tan triste como llegó, eso es un logro. Pero no estamos en esa fase, ¿verdad? Ahorita solo vamos a ver logros pequeñitos. Si tú identificas, perfecto. En esta hoja de evolución, el resumen realmente es un resumen de todo lo que más o menos, es que yo lo confundo un poco con la historia clínica. Es un resumen Ya le solo entendí de cómo las lo explicó usted, ¿verdad? Ajá, pero es como un resumen de todo lo que yo pregunté que es parecido a la historia clínica, porque ni modo, eso es lo que ahí es como que más detallado y más desglosado. Más bien te vas a enfocar en hojas de evolución cuando ya pasemos a historia clínica, en cómo tú viste, qué diferencias viste entre la primera y la segunda sesión. No en todo lo que preguntaste, porque eso ya está detallado en la historia, sino que ya te enfocas en esa parte de la historia a cómo has visto la evolución de tu paciente. ¿Sí? O sea, cómo has visto que el paciente ha cambiado. Lo que pasa es que va a ser poquito, ¿verdad? O sea, o lo que viste de cambio en examen mental. ¿Verdad? Que la primera sesión llegó todo maltrecho y la segunda sesión llegó un poquito más arreglado. O al revés, que en la primera sesión llegó súper arreglado y en la segunda llegó todo maltrecho. ¿Verdad? O sea, esos cambios que hay entre una sesión y la otra, eso es lo que vas a colocar, ¿verdad? Se mira que el paciente es bastante resistente en las primeras sesiones, sin embargo, en la segunda sesión se presenta un poquito más cooperador, ¿sí? Eso es lo que va en el resumen de hojas de evolución. ¿Qué cambios has visto? No hay que colocar entonces, yo lo había como... El resumen va sobre la evolución. En tus hojas de evolución, y colocas lo que hiciste, ¿verdad? Bueno, ya abordé, y bien breve, ¿verdad? Abordé esta área, tengo pendiente esto, el paciente se comportó de esta y esta manera, estuvo cooperador, estuvo muy resistente, cuando yo le pregunté tal cosa, se puso nervioso, cuando tuvimos que hablar del tema sexual, se resistió, yo vi, ¿verdad? O sea, esto es lo que vamos colocando en la hoja de evolución, pero ya el desglose lo vamos del resumen, eso ya va apareciendo en la historia clínica y es una ya. de cómo ha cambiado el paciente. Quiere decir que es parecido como que fuera un diario de campo, que coloco todo lo que hice como de actividad, algo así, por decirle así. Así es. Yo sí lo había confundido. Porque es una persona, ¿verdad? No es un grupo. Ajá. Bueno, ya le pregunté si no lo hubiera hecho más. Gracias, licenciada. No tengas pena, para servirte. Y Jocelyn me pregunta, sin que piense... ok, ¿verdad? ¿Cómo abordar el tema de la sexualidad con una persona que es muy religiosa? Uf, con pinzas mi corazón, con pinzas, ¿verdad? Preguntándole nada más lo que ella esté dispuesta, ¿verdad? Una pregunta simple, ¿es usted activa sexualmente? ¿Verdad? Y la persona te dice, se puede escandalizar, ¿verdad? Por la pregunta de buenas a primeras. Esto solo para conocer cómo está esa área de su vida que es completamente natural, es una parte del ser humano. ¿No? Nada más. Sí, ay, no, es que qué pena hablar de eso y la persona hasta se persina, ¿verdad? Probablemente no tiene que entrar en detalles, ¿verdad? Le aclaro. Solo saber si usted es activa sexualmente. Pues, y a veces se abren, a veces te van a decir sí, no. Y ahí pues me voy a quedar, no voy a poder entrar a más, ¿verdad? Y si no es un tema sexual el problema, tampoco lo necesito. Entonces no voy a indagar a más de lo que la persona esté dispuesta a darme. Bueno, mis corazones. Chao, bye. Que tengan una linda tarde. Felices fiestas patrias. Sí, licenciada.